Ya. Yo me sumo a las palabras de Rodrigo. Creo que el tema de no haber tenido la pauta antes influyó mucho, porque de hecho habían puntos que al menos en mi grupo lo conversábamos y si hubiésemos tenido la pauta hubiésemos mejorado mucho eso. Sobre todo como el tema cuando decían al menos esta cantidad o entonces nosotros no sabíamos que había límites al principio, no sé, de ciertos detalles de la pauta. Y considero que eso nos hizo falta tenerlos antes de enviar el trabajo, porque normalmente en trabajos así nos envían la pauta y nosotros vamos revisando acorde a la pauta porque esperamos tener la mejor nota. O una nota más, no la mejor nota, o sea, eso no como mejor nota de cursos, no, sino que una mejor nota. Entonces eso creo que no, nosotros muchas cosas la hubiésemos, no hubiésemos percatado en una pauta y la hubiésemos como mejorado. Gracias, May. ¿Alguien más? ¿Se escucha? Sí. Yo igual me sumo a la molestia de mis compañeros porque, bueno, de partida mi grupo siento que nos tocó un tema que no había tanta información en la web o a lo mejor no era tan clara, necesitaba un mayor análisis y al no tener la pauta, no, bueno, de cierta manera nos confiamos porque no sabíamos que se iba a medir mediante cantidad de ejemplos, cantidad de relaciones que tenía el saber enseñado con el saber, bueno, con el otro saber. Y nos llevamos la sorpresa de la nota y la verdad es que fue bastante motivante porque uno siempre trabaja y trata de dar lo mejor de uno y fue como, oh, lo hice súper mal con respecto a la pauta. Entonces eso fue, bueno, un poco desmotivante y yo espero que en las próximas evaluaciones se nos entregue la pauta para saber en relación de qué trabajar. Gracias, Hugo. Profe, yo había escrito en el foro y en verdad no sé, yo creo que igual nos merecemos quizá más que una explicación o algo, ver cómo arreglarlo, porque en realidad ustedes nos pusieron en el documento de Word nos escribieron como lo que solicitaban y claro, después en la evaluación aparecen con una rúbrica que pide cosas totalmente específicas, entonces encuentro que siguiendo como lo que conlleva todo lo que es una evaluación con sus instrumentos de evaluación, yo creo que ahí ustedes fallaron, pues, y como haciendo o sea, la crítica. Entonces, no sé, pues yo al menos como estudiante y futura docente, igual yo encuentro que hay algo que ahí falló, pues. Entonces, tampoco es como que, pucha, podríamos decir ya, ojalá no pasen otra evaluación, pero igual es feo porque nosotros igual le pusimos harto empeño, seguimos lo que ustedes no habían escrito, y al final, claro, aparece esta nota que tampoco es como tan agradable, como que tampoco siento que sea como merecido por todo lo que le pusimos. Gracias, Francesca. ¿Alguien más? Sí, en verdad yo igual estoy de acuerdo con la Francesca en lo que plantea. De hecho, igual tuvimos una clase de dudas y aún así no se plantearon las cosas que debiesen haber estado en la pauta. Entonces, a mí igual eso me confunde mucho. Además, bueno, con mi grupo nos esforzamos demasiado porque nos tocó un objetivo súper complejo que nosotros recién vimos en cálculo 2 en la universidad. Entonces, adaptarlo a la escuela era algo que nunca antes habíamos visto, que nosotros no lo vimos en el colegio, que no había material tampoco, entonces fue súper difícil llevar a cabo el trabajo, entonces igual creemos que no merecemos esa nota. Igual al final la nota es un número, pero igual nos damos cuenta que afecta en el ramo, entonces, bueno, es complejo. Eso. Gracias, Elisa. ¿Alguien más?
Ya nos toca a nosotros entonces, yo creo. Bien, nosotros con el profesor Jorge Gaona, durante la clase anterior, ¿cierto? También conversamos esto, nosotros no estábamos visualizando que algo así iba a ocurrir. Obviamente no fue intencionado, o tal vez podríamos aprovecharnos de decir que fue intencionado, pero nosotros veíamos que, bueno, cuando uno plantea una rúbrica, uno la quiere, necesita elementos como objetivos para poder hacer la separación y poder buscar el puntaje, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento nosotros veíamos que ya teníamos varios, o sea, eso ya estaba hecho desde antes, pero cuando nosotros nos juntamos la semana pasada, nosotros veíamos que claramente íbamos a encontrarnos con notas bajas, ¿ya? Con notas descendidas tal vez. Entonces, pensamos que era muy importante el tener esta conversación, esperar que ustedes la plantearan primero que todo, ¿ya? Porque hay algo que pasa cuando uno tiene que evaluar o cuando uno establece una prueba con estas características, claramente dijimos, si entregamos la rúbrica antes, la gente trabaja para la rúbrica y trate como de cumplir con los aspectos, ¿de acuerdo? Pero tal vez eso no es lo que queremos, no queremos que estén mirando la rúbrica para cumplir con la rúbrica, sino más bien queremos que tal vez esta otra dimensión, que es mucho más profunda, como dijo uno de ustedes, me permite a cabalidad entender el concepto, ya en este caso, la idea de distancia que existe entre estos dos saberes. Entonces yo creo que ahí se generó una suerte de que el instrumento o que lo que se había planteado inicialmente no tenía esa especificidad porque es enorme la cantidad de elementos que estaban como presentes en esta evaluación y tal vez en el contrato didáctico que surge al momento de que yo espero de ustedes y que esperan ustedes de nosotros. Profe, disculpe, pero al final igual yo encuentro que usted, o sea, claro, está diciendo que no quería ponerlo como en función de la rúbrica, pero al final igual nos limitaron porque nos pusieron cantidades de hojas, habían temas que no sé, que eran como, eran abordables en mucho, o sea, para ponerle mayor énfasis, era abordable en mucho más de una hoja, entonces al final igual nos limitaron con esa especificación que nos dieron. Claro, lo que pasa es que, de hecho, precisamente la cantidad de hojas tiene que ver con, no significa decir más cosas, sino que decirlo de manera sintética y un poquito más profunda. De hecho, por ejemplo, yo creo que uno puede discutir dos cosas. Uno, como la calificación y la rúbrica, que yo creo que eso es lo que de alguna manera provoca esta discusión, pero, y yo sé que eso es lo que les importa a ustedes, y a nosotros lo que nos importa más que la nota y la rúbrica, cosa que de todas maneras vamos a abordar, es el tema de de los contenidos o de los conceptos que estuvimos viendo, y qué es lo que nosotros vimos o no vimos reflejado ¿cómo se llama? En las evaluaciones de ustedes. Como ustedes dicen, efectivamente son cosas nuevas, temas nuevos, y de hecho son temas nuevos a los que ustedes se van a tener que enfrentar como profe, y son, ¿cómo se llama? Son parte de la nueva reforma, entonces en realidad no hay mucha información, y probablemente en Latinoamérica tampoco hay países que han intentado de alguna manera tomar temas de cálculo, por ejemplo, de manera masiva. Entonces no hay mucha experiencia comparada en Latinoamérica. Eso es una cosa. Y con respecto al tema del saber sabio, el saber enseñado, lo que nosotros vimos en general, en realidad, es que se tomaban como dos, por ejemplo, el objetivo de este marco teórico es tomar en cuenta los elementos epistemológicos. Entonces, en la primera parte, eso de alguna manera estaba más o menos, lo tomaban más o menos en cuenta ustedes. O sea, tomaban en cuenta elementos epistemológicos, pero en la segunda parte, en el saber enseñado, los elementos epistemológicos no aparecen prácticamente ausentes.
Entonces se describen como cosas generales, como cosas que son, se podría decir, más del ámbito de la pedagogía, más que de la didáctica misma. Y obviamente si en ese segundo punto esos elementos no están tomados en cuenta, en el tercero es difícil hacer comparación entre elementos epistemológicos porque en el segundo no aparecen. Entonces eso es como para nosotros la discusión de fondo. Y por otra parte, cuando nosotros hicimos empezamos a construir la rúbrica, de alguna manera necesitamos operacionalizarla, y de hecho tuvimos un montón de discusión al respecto de si poner cantidad o, por ejemplo, poner analiza de manera profunda, pero decíamos, ¿y qué significa analizar de manera profunda? Es como raro, o sea, ¿qué uno entendería por analizar de manera profunda? Tendría que determinar una medida para la profundidad. Entonces, independiente de la elección que nosotros hiciéramos de la rúbrica, iban a haber cuestiones que iban a ser un poco ambiguas, por una parte. Por otra parte, claro, yo creo que en algún sentido, o sea, de alguna forma podría ser recomendable que haberles pasado la rúbrica antes para que ustedes tuviesen una guía más específica, pero también es verdad de que después la discusión en realidad no es de fondo, sino que la discusión es si yo cumplo con los requisitos que ahí me piden. Y por ejemplo, no hay cómo medir, y eso es una dificultad que tiene la rúbrica, cómo medir que intenten ir a lo profundo. No necesariamente extendiéndose la cantidad de hojas que necesiten, sino que tomar los elementos esenciales del tema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y como para poner un ejemplo de eso, si uno piensa, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la idea de mesa? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, no, una mesa puede ser de madera, de metal, puede estar adornada, puede ser grande, puede ser chica, y puede empezar a dar un montón de características, pero si uno va al fondo, los elementos constitutivos de una mesa son la cubierta y algo sobre lo cual se sostenga. Todo el resto es accesorio. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos hablando del concepto mesa, en estas dos hojas, ojalá es que aparezcan los elementos constitutivos que son en la cubierta y el soporte. Si, por ejemplo, se extiende la cantidad de páginas a 10, probablemente van a hablar de los distintos tipos de mesas, las formas, los colores, que también son características que uno podría detectar en la mesa, pero que no son constitutivos del concepto mesa. Entonces, por eso también buscábamos una cantidad de hojas pequeñas para que buscaran los elementos constitutivos de los saberes que ustedes estaban tomando en cuenta. Y de hecho, por ejemplo, en el saber enseñado lo que vimos fueron más estas características accesorias más que los elementos fundamentales. Eso con respecto al tema en sí de la evaluación. Y ahora con respecto a la rúbrica, a la nota, claro, como usted dice, la nota es un número, pero finalmente igual es importante, ¿cierto? Para ustedes, porque de eso depende de sus promedios, de eso depende de un montón de cosas. Y por otra parte, también yo, bueno, a mí personalmente en realidad no me gusta tener que poner nota en el sentido de que codificar con un número algo que es mucho más amplio. Y es difícil, o sea, para uno es difícil tener, sobre todo en ramos como este, que son subjetivos, que tienen un grado de ambigüedad, que tienen un grado de interpretación. Es un tema bien complicado y hasta ni siquiera tan agradable de hacer. Pero bueno, tenemos que hacerlo. Es parte de las condiciones de la noósfera en la que vivimos como profesores en las universidades, no solamente en esta, sino que en cualquiera. Y claro, o sea, de hecho, por ejemplo, el proceso podría haber sido con más información para ustedes. Y bueno, a partir de lo que ustedes mismos propusieron, o sea, lo que ustedes mismos reclamaron, de lo que nosotros mismos habíamos conversado, que sabíamos que había algo, les tenemos una propuesta. No sé si le quieres decir tú, Claudia, o lo digo yo. Bueno, nosotros habíamos pensado ya la semana pasada en darles la posibilidad de tomar su trabajo y mejorarlo. Y eso, Sí, a mejorarlo partir de... respecto a, obviamente, de alguna manera las sugerencias que ahí están como declaradas. Claro, entonces, O los finalmente... aspectos no logrados. Y, por ejemplo, insisto, más que precisamente como esta discusión de alguna manera invita a pensar en los temas de fondo, claro, ustedes pueden trabajar para la rúbrica o trabajar para
esas ideas de fondo que no se pueden plasmar en una rúbrica. Por ejemplo, si nosotros les colocamos, la idea es que analicen de manera profunda los elementos constitutivos del saber que se toma en cuenta, probablemente ustedes van a decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo va a medir eso? Entonces al final uno lo traduce como una simplificación que hasta a veces es media burda de una cierta cantidad de estos elementos, pero porque en realidad hay cuestiones que son inasibles, y como estas. Pero sí, la idea es darle la opción que mejoren el trabajo si quieren. O sea, los que digan, no, yo me quedo con esta nota o con lo que se hizo, también es válido. Y los que quieran lo pueden mejorar a partir de las observaciones, a partir de la rúbrica que ya tienen ustedes. Eso. Y tenemos que establecer un plazo que nos parezca adecuado a todos, para que ustedes lo reenvíen. Además les quiero decir que igual vamos a subir la nota que tengan hasta ahora, porque estamos como en la semana, ya nos pasamos, tenemos que tener una nota puesta, pero si ustedes lo hacen, obviamente se las vamos a cambiar. Claro. Así que no sé si... Habían dos manos levantadas, Sánchez creo que era uno. Ah, ya. No, yo ya no quiero hablar, gracias. Ah, ya. ¿Alguien que Hay otra mano levantada. Profe. Melissa. Es que igual siento que esa propuesta que nos dio, siento que igual es complicada, porque estamos como, yo creo, la mayoría está para un trabajo, para pruebas, para muchas cosas, y como que nos vuelvan de nuevo quizás como a rehacer casi el trabajo para poder como subir la nota, siendo que ustedes fueron como los que no mandaron como esa rúbrica antes. No sé, pucha, igual a mí me complicaría caleta al final como juntarme con mi grupo a hacer el trabajo de nuevo, como arreglarlo para subir la nota, y me quedaría como con la misma nota al final, pues quizás otra gente tenga la oportunidad de hacerlo, pero no todos quizás tengan esa misma oportunidad, pues, porque estamos como todos tapados en trabajo y como que, no sé, siento que para muchos puede ser complicado. Efectivamente puede ser complicado, pero aquí la pregunta de fondo es... o sea, por ejemplo, en términos, incluso si nosotros nos regimos netamente por por esos puntos que estaban al comienzo de la evaluación, tampoco es que vaya a subir mucho la nota, porque en realidad no tomaron en cuenta los elementos epistemológicos que eran propios de la teoría. O sea, como que en el trabajo lo que se plasmó que no habían cosas claras del tema teórico. Entonces... claro, por ejemplo, podríamos eventualmente construir una rúbrica que se centre mucho más en esos puntos que estaban ahí, pero no creo que cambien tanto las notas de fondo, porque finalmente hay cuestiones de fondo más que de forma. Entonces, eso, finalmente tenemos que codificar de alguna manera eso que ustedes escribieron. Profe, pero quizás en lugar de que nosotros hagamos un trabajo nuevo, porque si bien esto era como lo dijo Melissa, se debió haber enviado antes la pauta, yo creo que, o sea, a mi modo personal, no sé si estoy hablando por mis compañeros también, yo lo que discuto es que, por ejemplo, en la pauta se dice presentan al menos 2 representaciones del objeto. Entonces ustedes no nos hablaron al principio de cantidades. Quizás el tema de sacar las cantidades de la pauta, porque el resto obviamente tenían que tener una pauta, se sabía que había una pauta para evaluar el trabajo, pero no sabíamos que teníamos que tener enfoque en cantidades. A mí lo que en personal, en lugar de como estar, porque me pasa lo mismo que a Melissa, estoy colapsada con las cosas de la U, además esto del tema clases online, igual como que es dificultoso, y además tratar de arreglar un trabajo, porque también supongo que vienen más trabajos para el mismo ramo. Considero que quizás una modificación de la pauta, sacándonos las cantidades, porque ustedes a nosotros no nos habían dicho, vamos a evaluar cantidad. Mi tema personal es el tema cantidad. No sé si hay algún otro compañero que tenga otro problema con la pauta, pero yo con la pauta solo tengo el tema cantidad. Y que ojalá para la próxima no tengamos esta situación y ustedes nos puedan enviar la pauta antes. Se entiende que tienen otro objetivo que quieren medir en nosotros, pero si pasa esto de que nos imponen cantidades, se generan... Sí, no, eso se puede cambiar, no hay ningún problema en términos de la cantidad, porque finalmente tampoco es lo tan de fondo.
Lo de fondo tiene que ver con que la primera parte estén los elementos epistemológicos presentes, y los elementos epistemológicos, de hecho, de alguna manera, por eso se desglosaban en representaciones, aplicación y todo eso, para que más o menos supieran qué significan esos elementos epistemológicos. En el saber enseñado, también la idea es que aparezcan los elementos epistemológicos y que después se haga una comparación de estos elementos. Y efectivamente podemos cambiar las cantidades, no hay problema con eso. Y reevaluar, pero insisto, como los temas de fondo son los que no están, probablemente puede que mejoren un poco la nota, pero no sé si van a mejorar tanto. Eso a priori, de lo que recuerdo en general de los trabajos, puede que algunos mejoren más que otros, pero es precisamente porque los puntos 2 y 3 no están los elementos epistemológicos señalados. ¿Quién más quiere hablar? Fernanda, Iván y Melanie. En ese Sí, orden. yo había levantado la mano y la bajé sin querer. Es que iba a decir algo parecido a Evelyn, que si bien yo entiendo a la profe Claudia cuando dijo que no querían trabajar con rúbrica porque ahí uno como que se enfoca solo en medir los puntos y no en el objetivo que ustedes querían conseguir, en la pauta solamente dicen, declara la distancia. Y claro, yo en mi trabajo con mis compañeras declaramos la distancia, pero solo pusimos una similitud o diferencia. Y luego en el trabajo aparece que si ponemos una tenemos 2 puntos, si ponemos 2 tenemos 8, si ponemos 3 tenemos 15. Y como que ahí igual va la molestia. También me parece que arreglar el trabajo sería bueno porque teniendo la rúbrica uno puede entender más y así, pero ustedes hicieron grupos aleatorios y igual es complejo eso. Yo al menos con una de mis compañeras nunca había hablado. Y en este modo online igual es difícil, no podemos conectarnos todos a la misma hora, no tenemos los mismos ramos, tenemos diferentes problemas, entonces es complicado. Y otra cosa que iba a decir, ay, se me fue, lo siento, pero era como eso, que en realidad yo pensaba mucho en eso del tema pauta rúbrica, que en la pauta como que hablan de mencionar, decir, declarar, pero nunca en cantidades. Yo sé que quizá el trabajo no era lo que esperaban, pero nosotros tampoco teníamos una completa claridad de lo que tenía que ser el trabajo. No sé si a todos les pasó lo mismo que a mí, pero yo hasta el final no logré entender por completo el trabajo. Y, por ejemplo, si bien hubo una clase para aclarar dudas, siento que igual quedé con dudas. Por ejemplo, mi compañera le escribió al profe un correo preguntándole algo y le puso, a nosotros nos tocaron las isometrías. El profe dijo que había que enfocarse en lo general. Después en clase la profe Claudia habló de que la representación, claro, podíamos enfocarnos solo en una isometría. Entonces, al final, ¿cómo era? ¿Era general? ¿Era específico? No había claridad en las cosas. Entonces, igual complica el trabajo. En el caso de las isometrías, como eran varias, y bueno, y en otros objetivos de aprendizaje también habían involucrado más de un objeto, entonces la idea era escoger uno, en ese caso, cuando el objetivo de aprendizaje te daba esa posibilidad. Es que, claro, por eso en el objetivo hablaba de las isometrías. Por ejemplo, claro, Francesca le mandó un correo al profe y el profe le contestó diciendo que teníamos que hablar de las isometrías, general de isometrías. Pero en clase usted, profe, dijo que, claro, que podíamos elegir una isometría. Entonces era como, al final, ¿cómo es? Como dijo usted, como había dicho el profe. ¿Y ustedes con cuál se quedaron? Al final hablamos de las isometrías en general, pero por ejemplo en las representaciones pusimos solo en isometría. Como que ahí no había problema, pero era como esas cosas, como que al final igual no teníamos completa claridad, o al menos yo nunca tuve claro por completo el trabajo. Claro, de hecho, por ejemplo, en el caso de la isometría, efectivamente uno lo puede mirar, porque por algo son todas isometrías de distinta naturaleza, y, o sea, todas pertenecen a la clase isometría. ¿Qué tienen en común? Eso es lo general, y después cuando Claudio le dijo que se enfoque en uno específico, tiene que ver con los análisis específicos, entonces
Claro, de hecho cada uno de los temas probablemente no había mucho elemento de referencia. De hecho nosotros tomamos algo que hoy día le están pidiendo los profes y que de alguna manera está en proceso de construcción. Entonces, probablemente la ambigüedad es una parte inherente del tema sobre el cual estamos trabajando, porque podríamos haber trabajado, qué sé yo, de un tema mega clásico, pero finalmente lo que ustedes tienen que hacer cuando salgan a trabajar como profe es tomar ¿cómo se llama? Los programas nuevos. Entonces, si no lo analizamos ahora, probablemente cuando sean profe va a ser mucho más difícil porque van a estar con una cantidad de trabajo increíble analizando los nuevos programas y además haciendo las clases. Entonces, efectivamente tiene un grado de ambigüedad, pero es probablemente por lo novedoso del tema curricular que está en proceso. ¿Alguien más iba a hablar? Por mi parte, yo creo sinceramente que la solución que ustedes están dando al final es como burlarse de nosotros, en el sentido de que, por ejemplo, con mi grupo estuvimos 3 días buscando un documento para poder hacer el trabajo, porque en ninguno había un texto que se centrara en la desviación estándar o en las desviaciones. Entonces, al final, terminamos buscando un trabajo que era de Chile, que hablaba sobre la desviación media utilizando la mediana, pero no pudimos encontrar el trabajo. Entonces claramente no íbamos a tener 3 aspectos en debate, porque el trabajo era súper concentrado en lo que estaban queriendo hacer, que ese trabajo se basaba netamente en los estudiantes acá en Chile, pero no llegaba a expandirse el trabajo. Y creo que a muchos también le pasó de que si van a poner, por ejemplo, unas condiciones de que se entregue, entonces mejor sale que ustedes entreguen un documento y que cada grupo lo analice y ver si cada grupo logra llegar a esos 3 aspectos epistemológicos o no, porque si nos ponemos a revisar cada documento que cada grupo trabajó, posiblemente en algunos lo hayan, o en algunos hayan más de 3, mientras que en otros hayan 1 o 2, independiente de que sea un documento actualizado, un documento antiguo. Entonces al final eso abre mucho la ambigüedad de los trabajos, y si nos dicen de que volvamos a hacerlo, ahora conociendo la pauta, al final es lo mismo de que lo hubiésemos hecho desde un principio y hubiésemos quizás buscado otro texto en donde sí ya han estado presentes más aspectos. ¿Pero en qué sentido esto es una burla, Iván? Esa parte no me quedó clara. En que nos dicen, ahora modifiquen el trabajo ya que tienen la pauta. Entonces... ¿Pero por qué una burla? Porque es como, mire chiquillos, les vamos a evaluar esto para una prueba, pero al final no se lo evaluamos y ya tenemos la nota, así que arréglenlo. Entonces, quizás, como dijeron delante, uno trabaja para la nota, pero ese de que uno trabaja para la nota, al final deja en explicación de que si realmente sabe el estudiante o no, porque si no nos dicen qué van a evaluar concretamente, uno trabaja no para la nota, pero sí creyendo que lo que uno está haciendo está bien. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, lo de las cantidades, como dijimos delante, lo podemos modificar, si en esa parte no hay problema. Si finalmente, como le dijimos cuando nosotros construimos la pauta, tuvimos esa dificultad de cómo operacionalizar los elementos que hay de fondo. Y podemos cambiar la cantidad, si la cantidad en realidad tampoco es tan importante. Porque finalmente tiene que ver con los elementos de fondo epistemológicos, si están presentes o no. Y podemos modificar eventualmente la pauta para recorregir los trabajos, pero insisto, no sé si van a cambiar tanto las notas, más allá de las cantidades. Eso les contamos a priori, porque no están presentes los elementos epistemológicos, ese es el principal problema. Pero sí podemos cambiar el tema de las cantidades si no quieren hacer el trabajo por las razones que ustedes expusieron, que también son entendibles. Y recorregimos sin cantidades, pero centrándonos en los elementos de fondo del trabajo.
Profe, ¿Sí? es que yo concuerdo un poco con el Iván, es que, por ejemplo, nosotros fuimos el grupo que tiene la nota más baja y yo personalmente como que me sentía súper capaz de hacer el trabajo porque traté harto la materia, como que cuando la expusieron en clase, como que la entendí mejor. También me preocupé harto como de entender qué es lo que buscaban ustedes en el trabajo, pero en el momento de buscar el documento, la tesis, fue tortuoso porque en verdad no encontrábamos nada, entonces perdimos mucho, mucho tiempo en tratar de buscar algo que nos sirviera. Y lo único que encontramos no nos sirvió. Entonces trabajamos como en base a lo que pudimos encontrar. Y como que hacerlo de nuevo va a ser trabajar sobre un documento que no me sirve, que ya sé que no me sirve, y que tratar de buscar otro sería perder tiempo de nuevo porque en verdad no lo encontramos, no lo pudimos encontrar. Entonces, como que yo siento que ustedes, está bien lo que quieren evaluar, es súper razonable, lógico y no sé, pero, pero siento que lo más complicado está siendo como encontrar el material, como que lo que decía el Iván, como que si ustedes dispusieran de un material y dijeran analícenlo, como reconozcan esta distancia, analicen los elementos epistemológicos, como que lo hacemos, pero antes de hacer eso viene un trabajo que es súper complicado, que es de encontrar algo que nos sirva, más encima que las tesis no son de 10 hojas, algunas tienen 100, entonces es súper complicado eso, uno pierde harto tiempo haciéndolo. Entonces eso yo creo que yo propondría una solución como que si ustedes nos nos dispusieran de algo que podamos todos analizar y, pero que ya esté, y que contenga, como dijo el Iván, que contenga esa diferencia, porque son todos los trabajos distintos, puede haber uno que era más completo, nosotros encontramos uno que en verdad era lo mejor que encontramos y aún así no fue pésimo, po. Entonces, como que hacer el trabajo de nuevo no me subiría nada la nota, pero aún así yo no me siento como incomprendida de la materia que están haciendo ustedes, pues. Solo que siento que el trabajo como que nos perjudicó en el grupo. Y también quería decirle que esto de como hacer los grupos aleatorios, como que, em, como que está bien, yo entiendo como lo que ustedes quieren decir, como que de que siempre vamos a trabajar con otras personas que no conozcamos y eso, pero a veces igual nos perjudica porque no tenemos los mismos tiempos, no nos conocemos. Entonces igual se ve reflejado eso en las notas también, pues. Como que eso más que nada. Profe, sumándome a lo que dice Melanie, como dijo mi compañera de grupo anteriormente, yo nunca había hablado con ella, de hecho no sé ni siquiera si tuve ramos con ella. Y es distinto hacerlo aleatorio en forma presencial a hacerlo aleatorio como estamos ahora. Porque claro, muchos tenemos distintos ramos y también hay otras cosas que hacer acá en la casa, entonces se entiende el propósito de hacer los grupos aleatorios, pero no sé si en pandemia sea la mejor opción. Eso sí lo podemos cambiar para el próximo trabajo, que ustedes elijan grupo. Porque al parecer eso generó más dificultades de la espera, lo de que ustedes elijan el grupo para el próximo. Para este ya fue así, pero para el siguiente se pueden elegir aleatorio. Nicolás. No aleatorio, perdón. Nicolás tiene la mano levantada. Sí, es que, bueno, la verdad quería como decir que igual, no sé, al menos yo siento que cuando uno está en ramos como de formación pedagógica, uno siempre trata como de querer aprender lo máximo de ellos, porque al final es lo que más nos va a servir a nosotros como futuros docentes, o al menos así lo veo yo, y cuando me mandan trabajos así, obviamente uno cuando lee las tesis o las diferentes investigaciones que hay, uno igual termina aprendiendo caleta. Por lo menos a mí me pasa eso, y se valora caleta. Pero igual, obviamente, igual tenemos que tener notas pues, y tenemos que ser evaluados. Pues, entonces, en ese sentido, la rúbrica hubiese sido súper útil para hacer las dos cosas. Porque ya de por sí, para mí ya viene como el querer aprender más allá de lo que se nos pida.
porque es un ramo para mí importante, didáctica de las ciencias, es como, al fin vamos a aprender a cómo poder enseñar. Y bueno, en cuanto a mi tema, que era como el tema estadístico, y especialmente en esa área, lo encontré súper difícil buscar información, especialmente de la nueva malla, y de hecho le preguntamos hasta a la profe Giovanna para que nos ayudara en ese sentido a buscar información, y aún así fue difícil, y de hecho los archivos que ella nos mandaba eran los mismos que nosotros revisamos. Y por ejemplo, la parte como de la caracterización del objeto matemático, había muchas propiedades, más que nada propiedades y características de este. Y literalmente eran como más de 3 páginas de la tesis. Y llevar eso al Word dentro de los límites que se pusieron era como muy difícil. Entonces como que, la verdad, ya sin la rúbrica era un trabajo difícil, y con la rúbrica siento como que hace más difícil. Y por eso entiendo como que los otros, mis compañeros, digan que es como una burla, porque al final es como decir, ya todo el tiempo que utilizaron en hacer ese trabajo ya no sirve, ahora tienen que hacerlo o utilizar otro tiempo para prácticamente hacerlo nuevo, porque para poder mejorar un trabajo así hay que empezar de nuevo, hacer análisis de nuevo, utilizar nuevos documentos quizás que estén más acordes y todo ese tipo de situaciones, pues ya es tiempo que hoy en día, especialmente en tiempos de pandemia, no existe. Así que yo por lo menos prefiero que el trabajo se quede así, porque no quiero gastar más tiempo en un trabajo que ya hice y ya entendí lo que me equivoqué, poder estudiar por mi cuenta, no sé. Y en el tema de los grupos, ahí yo discrepo un poco con mis compañeros, porque yo por lo general me atrasé y estoy como en todos los ramos con gente que no conozco, entonces sí o sí tengo que trabajar con gente que no conozco. Y yo creo que todos deberíamos estar dispuestos a trabajar con gente que uno no conoce. Si al final uno cuando vaya a trabajar a una pega te vas a encontrar con 1000 personas y puede que te topes con una persona que no trabaja nada y otra persona que trabaja todo. Entonces igual yo creo que es parte del aprendizaje de eso. Gracias, Nicolás. A todo esto yo también quería dar respuesta a algo que dijo una de sus compañeras con respecto al tema de que darles un trabajo, que nosotros sepamos a priori que tiene los elementos y así de alguna manera ustedes lo reconozcan. Y yo creo que ahí se desvirtuaría un poco el sentido del ramo, porque precisamente la idea es que esta sea una herramienta para ustedes como profe. Y finalmente nosotros lo estamos poniendo en una situación que tienen que vivir hoy día los profes. Y que viven de manera constante, que tiene que ver con el tema de las reformas curriculares. Entonces, si nosotros, por ejemplo, les pasamos un trabajo que tenga todos los elementos y sea simplemente, o no simplemente, pero sea reconocer cosas que nosotros sabemos que están ahí, se transforma como en un ejercicio un poco ficticio, porque no es la pega que ustedes van a tener que vivir como profe. Entonces, en esa parte, no sé qué opinas tú, Claudia, pero, por ejemplo, no sé, lo de las cantidades, sí, yo estoy de acuerdo, los podemos cambiar. Los de los grupos aleatorios eventualmente se puede cambiar, aunque también concuerdo con lo de Nicolás, pero finalmente como estamos en pandemia está esta cuestión media complicada de los tiempos, pero finalmente van a haber grupos que igual van a tener la complicación de los tiempos, etcétera, etcétera. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con que sea una burla, yo al menos nunca he pensado en burlarme de ustedes, más bien estoy pensando en cómo el ramo a ustedes les puede servir como profe. Y por ejemplo, nosotros, si nosotros decidiéramos, caricaturizando un poco esto, ponerle 7 porque no les pusimos la pauta, tampoco estaríamos logrando el objetivo. Y yo creo que tampoco ustedes estarían contentos con eso, o contentas. Entonces, nuestro objetivo es que ustedes se apropien de los temas teóricos, y en el primer trabajo nos vimos reflejado eso, más allá de las cantidades. Eso, lo de las cantidades, insisto que no es el tema medular. Entonces, y claro, si ustedes dicen, no queremos hacerlo de nuevo, bueno, lo podemos revisar sacando el tema de las cantidades y revisar de acuerdo a los elementos que solicitaban en el documento, y si están o no presentes. Eso. Yo coincido contigo, Jorge. En el fondo es como saquemos la rúbrica que utilizamos, porque la rúbrica, insisto, o ya se dijo, fue simplemente como de alguna manera para vaciar los elementos que estaban dentro del trabajo, pero podemos usar la misma estructura que les enviamos desde un comienzo, que son la declaración de los elementos que esperábamos que hubieran en el trabajo.
y empezar a partir de eso visualizar, ¿cierto?, el tema de la distancia, de estos dos saberes, ¿ya? Que justamente cuando uno dice, quiero calcular la distancia, necesito comparar dos cosas. Y si hay una sola y la otra no están los elementos como para ver qué tan distantes o qué tan similares son, es imposible hacer ese cálculo, ¿ya? O el reconocer esa distancia. Eso. Entonces, no, yo no tengo ningún problema en ese sentido y bueno, coincido, no tengo problema tampoco con que ustedes escojan a sus compañeros de grupo. Espero que el compañero que dijo que como que es nuevo, que siempre está en curso con otros niveles, también sea acogido, por supuesto, que todos son importantes. ¿Ya? Entonces, más allá de la comodidad de estar con el amigo, con el que siempre trabajo, también obviamente la disposición de aceptar a alguien nuevo. Profe, una pregunta, ¿y se pueden hacer las dos cosas? Como, porque supongo que igual hay gente que quiere mejorar su nota, que ustedes saquen esa, como la parte de los números, y los que quieran lo hagan de nuevo, y los que no, y no se le manden un correo para los que lo hagan de nuevo, le manden y no revisen el trabajo si lo van a hacer de nuevo, como para no embarrar a nadie, por si alguien quiere rehacerlo. Sí, para nosotros igual, tenemos que, de hecho, para nosotros tampoco es tan bacán tener que corregir de nuevos trabajos, ya sea recorregir los trabajos que corregimos o corregir trabajos nuevos, pero en el fondo estamos buscando qué es lo de fondo, que hay algo que es mejorable y que es mejorable en el sentido de que en el trabajo ustedes puedan plasmar una mejor comprensión de los temas tratados. Entonces, a priori sí, no, porque eso no es mucho más complicado que cada grupo decida si en una discusión interna si lo quiere hacer o, ¿cómo se llama? O quieren que se lo recorrijan a partir de los elementos iniciales de la pauta, si están presentes o no, más allá de las cantidades. Elizabeth. Sí, en verdad, bueno, yo creo que ya se dijo todo, pero no sé si lleguemos a un acuerdo, la verdad. Bueno, lo que dijo la compañera recién podría ser, pero bueno, pienso que en verdad para próximas evaluaciones, esto es personal más que nada, pero siento que se dificultó el trabajo innecesariamente por, bueno, todos los aspectos que ya se mencionaron, pues incluso para mí fue una dificultad trabajar con gente que ni siquiera les he visto la cara. Es diferente trabajar con gente que no conozco y nos juntemos a nunca les vi la cara. Es diferente. Entonces, bueno, fueron dificultades que no fueron necesarias. E incluso si no haber entregado la pauta fue decidido, ¿por qué? Así, fue una dificultad innecesaria que se vio reflejada en la nota. Entonces, sí, finalmente un número, pero bueno, igual es frustrante. Es frustrante saber que, bueno, que ya hicimos la evaluación y que prácticamente tenemos que rendirla nuevamente. Entonces, en verdad yo me siento súper mal con esta evaluación y espero que las próximas no sean así, porque creo que fue innecesario. Eso. Profe. Sí, Melanie. Es que yo igual quiero compartir que, bueno, yo también me sentí súper mal con este primer trabajo, porque si lo que quieren es como que el objetivo es aprender y como lo que ustedes comparten en clase y los textos que comparten y eso como que no lo puedo, como ya les comenté antes, como que no puedo compartirlo en este trabajo así, porque en verdad no puedo así como ocuparme de la tesis. ¿Por qué? Porque quizás a mucha gente no se le ocurrió hacer la tesis del objeto que yo tengo que tratar, po, o porque no quiere, a nadie se le ha ocurrido quizás implementar, no sé, una manera así en el aula de tratar el objeto matemático, así, no sé, como que pienso que depende caleta lo que nosotros
como que lo que nosotros queremos dar en el trabajo depende caleta de lo que encontremos, po. Entonces, a mí eso me perjudicó mucho, mucho, y también me siento mal con el trabajo, po. Y aparte, como esto de querer hacerlo de nuevo, también es en grupo. ¿Y qué pasa si yo lo quiero repetir y mi grupo no? Entonces lo voy a tener que hacer sola, pues. Entonces, por eso siento que está como muy, no sé, yo también tengo esperanza, fe, no sé, de que los otros trabajos no sean igual que este, pues. Porque en verdad es una nota, pero una nota que es mala, pues. Entonces, no es tan así tampoco. No es como, ay, si una nota no te representa porque lo está haciendo, pues. No está perjudicando igual. Vamos a tener todas estas consideraciones que han ustedes mencionado, muchachos. En la siguiente, vamos a tener conscientes de tratar de resguardarlos y que realmente se refleje lo que ustedes están aprendiendo en el curso. Claro, pero en el tema de fondo y finalmente en el trabajo, lo que se vio en general, en que no aparece, en la segunda y tercera parte no aparecen mucho los elementos epistemológicos, y es un ejercicio, o sea, una evaluación que de alguna manera es bastante cercano a lo que ustedes van a tener que hacer como profe. Probablemente lo van a hacer de manera más automática, no tan sistemática, porque lo tienen que escribir en un informe. Pero es un ejercicio que van a tener que hacer siempre. Entonces, y eso se puede mejorar eventualmente, ¿sí? Faltaba alguien más que tenía la mano levantada, disculpen. ¿Había alguien con la mano levantada? Christopher. Christopher, sí. No, es que era un poco lo mismo, que yo creo que se han hecho muchas dificultades innecesarias por el contexto también, como que en nuestro tercer semestre en internet estamos súper cansados del estrés y todo. Entonces, claro, para las futuras evaluaciones igual creo que es importante que se tomen en consideración, pero para esta yo concuerdo con Nati, que dijo delante, que quizá una solución es para la gente que en verdad quiere hacerlo, que pueda modificarlo, y la gente que no quiera, que igual se le recorrija con la rúbrica anterior o algo así, para que algo le pueda subir, porque igual estamos todos en la misma preocupados de que la nota no era lo que esperábamos, pues. Al menos yo sentía que el trabajo que habíamos hecho estaba bien, y yo creo que es porque nunca... Se cortó. Se cortó el sonido. O al menos yo no lo... No sé. Tal vez se pegó. No se escucha. Yo eso no lo había entendido, entonces claramente no se expuso en el trabajo porque no estaba claro en nosotros como grupo que había que hacerlo de esa forma. Entonces siento que igual es importante aclarar, o sea, como ser súper claro en las instrucciones de qué es lo que se espera, para que también el trabajo que creamos, ustedes puedan revisarlo y como revisar realmente lo que querían. Sí, eso está claro. Nos podrían decir los alumnos que tienen la intención de utilizar esta oportunidad, y el resto los vamos a recorregir, definitivamente. Sacando las cantidades de elementos que aparecen en la rúbrica. Vuelvo a ver, ¿hay alguien más con la mano levantada? Angélica. Sí, yo. Hola, profe. Hola. Yo solo quería decir que yo igual, bueno, en mi grupo no nos fue tan mal, pero igual yo siento que fue una suerte, porque encontramos una tesis que nos sirvió mucho, porque analizaba el objeto matemático de manera didáctica, presentaba una propuesta, entonces yo siento que no nos complicó tanto a la hora de trabajarlo, siendo que habíamos estudiado la materia y la discutimos, y luego encontramos una tesis que nos servía justo, que estaba como hecha para este trabajo, y analizamos eso. Pero yo igual vi a mis compañeras y compañeros trabajando con material que en realidad era muy difícil de trabajar, entonces yo siento que al final no reflejó cuánto sabíamos, cuánto preparamos esto, porque
quizás si todo el curso hubiera trabajado con una tesis similar a la que trabajé yo con mi grupo, o con la misma incluso, se habría manifestado mejor que manejábamos, ¿no?, con los contenidos, que entendíamos, que podíamos trabajarlos, pero la verdad es que yo pienso, si me hubiera tocado otro tema, no habría podido hacerlo, porque de verdad yo ayudé a grupos a buscar sus tesis y no encontré tampoco, entonces, porque siento que fue esa una gran dificultad para muchos grupos, fue como que nos puso en terrenos de partida distintos, porque habían objetivos que en realidad eran demasiado específicos, que en realidad era muy difícil encontrar alguna tesis para trabajar con ellos, que además nunca habíamos, yo al menos, y sé que algunas compañeras nunca habíamos trabajado de esta manera, entonces nunca habíamos tenido que buscar como tesis en estas plataformas, y era difícil igual adecuarse a eso, porque no sé, yo estuve por lo menos una tarde entera buscando hasta que encontré, y siento que encontré por suerte, y estuve a punto de descartar esta tesis con la que trabajamos, como porque no la entendí al principio y luego dije, sí, nos sirve, pero igual fue complicado, yo creo, eso de tener que estar buscando este material adicional, que muchas veces no se adecuaba al trabajo que estábamos haciendo, pero era lo único que encontramos. Eso nomás quería decir, que yo siento que en realidad a mi grupo no nos fue tan mal, pero fue porque partimos de una base distinta, partimos de haber tenido un material que se ajustaba a lo que teníamos que trabajar, que no creo que la nota refleje como lo que manejamos, porque no creo que mis compañeras y compañeros manejen menos de lo que maneja mi grupo. Eso. Gracias, Angélica. Tengo 3 manos levantadas, pero no sé si son porque se quedaron levantadas. A la Meli le toca. Meli. No, sí, se me había quedado levantada a mí. Ay, entonces, que yo igual quería como decir de nuestro caso en particular, como que yo igual me desmotivé muy desde el principio con el trabajo, porque nosotros como que le mostré, no encontramos como ningún artículo ni nada como que fuera corto, como que solo encontramos cosas que fueran tesis enormes, y cuando se las mostramos a ustedes como en clase, así como, profe, estará bien, así como, y ustedes como que no les gustaban igual los trabajos, como que... Y ahí como que ya cachamos, yo por lo menos caché que no iba a tener buena nota, porque si ya no les gusta, como que ya no tenía como mucho sentido, y como que el profe nos dijo, ya, pero solo ocúpenla porque tenemos poco tiempo, y fue como, ya, ocupemos como esto que sabemos que no nos sirve, pero es lo único que encontramos, pues como que el tiempo nos jugó mucho en contra, y al final, como dijo Angélica, pues no todos partimos desde el mismo terreno, ahí como que nosotros ya partimos como mal, así como que es un trabajo que ni siquiera les gustaba y solo dijeron como, sí, ocúpenlo porque no hay más tiempo. Y fue como súper desmotivante a mí, por lo menos desde el principio, como que pensaba todo el rato así como, oh, va a estar todo malo, o como que no vamos a tener una buena nota por esto. Eso. No sé si Francisco ya habló. No, lo que pasa es que a mí me pasó algo con el trabajo muy particular, que al inicio yo estaba como en teoría súper motivado con el trabajo, y principalmente porque siento que lo entendí a la primera. Entonces dije, ya sé qué tengo que hacer. Empezamos a buscar texto y encontramos, o sea, sobre nuestro objetivo, o sea, sobre nuestro objeto, y estuvimos bien. Al inicio sabíamos el saber sabio, sabíamos de inmediato de dónde poder sacarlo, sabíamos cómo trabajarlo, y nos faltaba el saber enseñar. Y ahí en el texto no pudimos encontrar ninguno. Llegamos a la clase del martes de la semana que se tenía que entregar y les pusimos nuestro trabajo y no les gustaron. Usted nos dio la idea de preguntarle a la profe Giovanna. Nosotros dijimos, ya, la profe Giovanna nos puede ayudar. No pudimos con la profe Giovanna. La profe Giovanna dijo que no tenía trabajo sobre eso, no sabía de tesis sobre eso, y nos dio una base de datos de otra universidad donde podríamos buscar. Buscamos y tampoco encontramos textos que nos sirvieran. Y después llegó el día viernes cuando nosotros ya teníamos la primera parte hecha pensada sobre el saber sabio,
Y dijimos, ya que no encontramos ninguno, veamos si es que encontramos alguno sobre alguno de los objetos que se trabaja y tener que hacerlo sobre eso. Encontramos el texto y recién el sábado, lo encontramos el viernes, lo empezamos a leer el viernes, y el sábado ya había que hacerlo porque en mi caso personal yo trabajo los fines de semana, entonces ya era muy complejo. Entonces lo que dice el profesor sobre que muchos trabajos no se expuso se me fue la palabra, lo epistemológico no se analizó bien en el trabajo. Yo creo que principalmente no se realizó bien por la cantidad de tiempo, porque claro, nosotros encontramos el texto el viernes, empezamos a trabajarlo y obviamente nos iba a costar mucho hacer el saber sabio, o sea, el saber enseñar. Desde lo epistemológico sí tuvimos una lectura muy por encima y rápida en cuanto al tiempo, entonces eso nos complicó mucho en el grupo. Siento que lo que más difícil para nosotros en el trabajo, de hecho, fue poder encontrar el texto. Si es que hubiéramos encontrado el texto desde un inicio, creo que las cosas habrían sido muy distintas. Me gustaría hacer una observación de acuerdo también a los comentarios que han hecho. Cuando nos referimos al tema de los elementos epistemológicos, cuando, por ejemplo, en cualquier tesis o cualquier trabajo, no era que la actividad que se propusiera fuera muy buena, muy bacana, muy interesante, no era necesario eso, sino que simplemente apareciera una actividad, como podríamos llamarlo así, una tarea, un ejercicio, que ustedes ahí lo pudiesen criticar desde lo epistemológico. Entonces, porque ustedes tenían el referente de los elementos epistemológicos del objeto a enseñar, y ustedes después, por ejemplo, por poner un ejemplo, supongamos que a alguien le hubiese tocado el tema de los decimales periódicos. Entonces, los elementos epistemológicos que de alguna manera le dan el sustento a los decimales periódicos, cuando uno los trabaja en fracciones, son las series. La serie, el límite y qué sé yo, pero uno no espera que en una propuesta para un colegio, para el liceo, se trabaje ni con límite, ni con serie, ni con nada de eso. Pero, por ejemplo, se podría estar en los ejercicios, las propuestas que se hace, simplemente el hecho de la técnica de transformar decimales a fracciones. Entonces, ahí ustedes analizar los elementos epistemológicos en esa propuesta específica, por muy pequeña que fuese, pero centrarse en lo epistemológico, más que en el resto. Y de hecho, en el documento que está en Word, aparece, en los 3 puntos aparecen explícitamente que se pedían cosas epistemológicas que tenían que ver con eso, y precisamente como dijo Claudio delante, para poder hacer la comparación, porque por ejemplo, yo podría comparar cuestiones motivacionales con cuestiones motivacionales, o cuestiones pedagógicas con cosas pedagógicas, o no sé, pero en este caso la idea era comparar elementos epistemológicos con elementos epistemológicos. Y con el hecho de que saliera un ejercicio sobre el tema en una guía o en una tesis, uno ya podía criticar esos elementos epistemológicos. Profe, yo ahí difiero un poco o sea, tengo dificultades con lo que dijo. Sí, lo que pasa es que nosotros ese día martes presentamos un texto y precisamente nos dijeron que mejor buscáramos otro texto porque ese texto, la actividad que tenía era muy vaga, que era prácticamente realizar una guía. Entonces, claro, de hecho le planteé la idea de si podíamos como criticar ese texto, por así decirlo, dentro del trabajo, tomándonos de que si no me equivoco, fue a otro grupo que habló justo antes de nosotros, le dieron la opción de ya, no encontrar ninguno, ya háganlo de eso y critíquenlo, pero no les va a resultar tan bien. Entonces dije, ya, por último lo hacemos rápido porque, claro, estábamos a Marta, había que entregarlo en ese momento, creo que había que entregarlo todavía el viernes. Entonces, ustedes nos dijeron en ese momento que era mejor no hacerlo de eso, que no lo hiciéramos y que buscáramos otro y que preguntáramos a la profe Yoba. Entonces, igual que encuentro malo que ahora usted nos diga que sí lo podríamos haber hecho de eso y haberlo criticado cuando en un inicio nos dijeron que no, definitivamente, y buscáramos otro texto por otro lado. Pero lo entiendo.
No recuerdo muy bien tu objeto, Francisco, pero, o sea, si era de estadística, creo que ya en la primera etapa de cuando uno busca, uno tiene como altas expectativas de encontrar tal vez alguna actividad que sea como interesante, una propuesta didáctica en el fondo, más que una guía. Entonces, si había como una guía de por medio, claramente deberíamos como tratar de intencionar o de seguir buscando para encontrar tal vez una actividad que tuviera un poco más de sentido y que estuviera como más adecuada a lo que entendemos por didáctico, motivar o sea, gestar, ¿cierto?, el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, no sé, no recuerdo bien todo lo que sucedió en ese momento, pero una guía, así como de verdad no, me cuesta pensarla como un estudio que tenga características de didáctico. ¿Sí? Generalmente uno piensa tal vez en una situación, una actividad tal vez que me permita ver cómo los alumnos interactúan con ese material. No estoy hablando justamente del medio, como pensando en teorías de situaciones, pero tal vez algo que se pueda asemejar a, a eso. Ya, estamos entonces. De nuevo. Melissa, no se quedó tu mano levantada, la de Francisco también. Ok. Profe, igual yo quería compartir que igual estaba bueno como este espacio, porque bueno, yo no sabía que se iba a dar así como hoy día, pero yo estaba muy trancada con el trabajo y como que se haya conversado, como que se hayan expuesto a distintas situaciones y también que nos escucharan y que compartieran igual, es para campo, como que se agradece igual por el espacio. Sí, siempre pensamos en esta situación, no con tanto detalle, pero creemos que es muy importante ya el generar esta instancia, el poder hacer un feedback, o sea, escucharnos entre todos y de alguna manera buscar soluciones. Y bueno, de hecho, lo único que, o sea, más allá de los detalles, que a veces el diablo está en los detalles, nosotros tenemos por intención que ustedes tengan todos estos elementos teóricos que están propuestos en el programa como herramientas para cuando ustedes sean profe. Pero siempre hay cuestiones que son media subjetivas y, por ejemplo, eso de que era difícil encontrar trabajo es precisamente parte de lo que de alguna manera hacía más auténtica la evaluación, en el sentido de que no había una cuestión predefinida, no era un ejercicio escolarizante, por así decirlo. Y eso generaba una dificultad, pero que, no sé, probablemente ustedes la sufrieron, pero yo de todas maneras la sigo encontrando interesante, en el sentido de que es algo real, pues, algo real que hoy día se tiene que hacer, que ustedes como profe van a tener que hacer para lo cual no hay una receta prescrita donde uno la encuentra y está listo, sino que el hecho de buscar, de poder, qué criterios utilizo para elegir tal o cual trabajo, no es algo sencillo, pues y algo que de alguna manera van a ir desarrollando con el tiempo. En este primer trabajo, si nunca lo habían hecho, y con otros más adelante, porque es parte de, incluso cuando ustedes estén en su tesina, es parte del trabajo que van a tener que hacer. Entonces, dentro de todo, en algún momento hay que empezar, y si no lo habían hecho antes, yo encuentro que es bacán haber podido hacerlo ahora, en este curso, o en cualquier otro, pero empezar en algún momento a hacerlo, así que yo al menos en esa parte, a pesar de que es difícil este proceso de que finalmente de crítica, que
y que la encuentro súper válido, al final, raya para la suma, me quedo con la idea de que si fue difícil encontrarlo, entonces en realidad era tenía buenos elementos la evaluación. O sea, es parte del... Ojalá hubiese más y ojalá fuese más fácil, pero así es como es. Pues, o sea, si uno está pensando en un tema, cuando ustedes piensan en la tesina, así de escabrosos es el mundo de buscar artículos, trabajos, etcétera, etcétera, para poder fundamentar lo que ustedes van a hacer. Generalmente los alumnos, perdón, un chiquitito, generalmente cuando ustedes hacen la tesina y bueno, detectan ese objeto que les seduce porque ustedes creen que es necesario hacer un aporte, ustedes tienen que hacer un estado del arte. El estado del arte justamente es ver cómo se ha tratado este objeto en, no sé, pues las últimas investigaciones, qué se está diciendo de él, cómo se está enseñando, para ponerse como en sintonía y a partir de ese conocimiento uno puede decir, aquí yo voy a poder aportar, voy a decir algo nuevo con respecto a esto. Sí, claro, aquí era un primer ejercicio de encontrar uno, así como uno, y uno no es fácil, pues, entonces finalmente como pensando en un ejercicio del estado del arte, es parte de lo que construir hacia dónde tendrían que transitar ustedes más adelante. Francisco, ¿iba a decir algo? Sí. Sí, que aparte de todo lo que se ha hablado, quería decir que a mí en cierta forma me gustó igual el trabajo porque nunca había como intentado analizar un objeto matemático por dos textos diferentes, o sea, tan diferentes de hecho, y tratar de unirlos como en una idea principal, como que nunca lo había hecho y me gustó, y el buscar textos, aparte de que fue tortuoso, muy dificultoso, creo que después de todo igual descubrí estos lugares por donde buscar cosas para más adelante, así que al menos con eso me quedo feliz. Encontré hartas formas de buscar textos y poder analizarlos. Así que eso. Bueno, mira, Manuel dice aquí que la evaluación era ambiciosa. Quizás lo voy a leer, quizás demasiado para un curso de pregrado y primera evaluación. Bueno, probablemente fuimos ambiciosos, pero queremos que esto les sirva como herramienta, así que esa es la intención de fondo. Y sí, pues dice como interesante como desafío. La idea es desafiarlos de alguna forma. Lo único desagradable de todo esto es tener que traducir la nota, la verdad. Pero para nosotros tampoco es muy grato. Rodrigo, ¿ibas a decir algo? Sí, solo una duda que ya, por ejemplo, dicen que un desafío y efectivamente fue tortuoso buscar documentos y eso. Claro, como que en la rúbrica no sale encontrar un documento y bla, bla. Sí, como que creo que quizás no es lo que se estaba hablando, entonces solo quiero preguntarle si es que ya, no sé cuál es la conclusión al fin y al cabo de todo lo que hemos hablado, no sé si es que van a sacar el conteo de la rúbrica y además gente que quiera reenviar el trabajo lo va a poder hacer, y si es que ya eso sucede y yo quiero reenviar mi trabajo, yo voy a tener que buscar de nuevo documentos, y si voy a estar 3 días de nuevo buscando sin encontrar, yo puedo pedirle asesoramiento a ustedes y que ustedes, no sé, me manden, porque yo asumo que ustedes lo saben encontrar muy rápido porque llevan harto tiempo trabajando o estudiando en esto más que nosotros, como en las complejidades, porque igual usted, profe, decía eso, como yo les pedía una hoja para que sintetizaran en la profundidad del concepto. A mí me pasó que cuando elegí el primer compilado de transposición didáctica, me demoré un montón, porque es muy denso, y no sé si es muy denso, pero quizás es un lenguaje en el cual yo nunca he conversado y el cual yo nunca he leído. Y entiendo que es porque es una ciencia que hace poquito que se crea. Entonces, claro, a mí me gustaría poseer como en mi cuerpo así toda la profundidad y la complejidad de lo que significan las ciencias de la didáctica y la matemática, pero no la tengo, aún no la tengo, no sé si en algún momento lo voy a tener, ojalá, no sé, pero a mí me gustaría poder llegar y presentarle a usted
un párrafo denso desde la filosofía de la ciencia y la ética y que usted lo puede evaluar, pero quizás no, aún no lo posee nomás. Entonces, yo también entiendo que eso es lo que usted quiere evaluar. Y por eso, no sé, le pregunto si es que yo llego y busco de nuevo un texto y no lo encuentro, si es que les puedo preguntar y usted que me pueda enviar, no sé, 3 y me diga ya, vea cuál es el mejor que puede usar, porque al fin y al cabo eso es lo que estoy evaluando, no encontrarlo, sino Analizarlo. discriminar, pues, claro. No, y de hecho, mira, Rodrigo, yo diría, en ese caso preferiría tomar ese texto que tú analizaste y primero remirarlo para ver si está ahí y no lo vi o no lo vieron en este caso, o simplemente no está, porque pueden darse las dos cosas, que esté y que simplemente se me pasó por alto, o que no esté, porque el texto en realidad, porque también hay a veces trabajos que eh, eh, como que lo disciplinar es algo anecdótico. Por ejemplo, se está enseñando, hay un montón de artículos, sobre todo de corte cuantitativo, que ustedes podrían ver. De hecho, yo mismo participé una vez en un artículo de ese tipo, donde uno habla de enseñar matemática y ver fracciones, álgebra, qué sé yo. Y uno aplica test, ¿cómo se llama? Test de control, hace comparaciones, pero en el fondo uno nombra el tema disciplinar, las fracciones, o el álgebra, o lo que sea, pero en realidad lo nombra nomás, pero no dice qué entiende por las fracciones, no muestra ningún ejemplo donde uno pueda, por último, inferir qué está entendiendo por problemas con fracciones o con álgebra, etcétera, etcétera. Entonces, eso son de tipo más pedagógico que didáctico porque no están centrados en lo disciplinar. Entonces, en ese texto que tú estudiaste o ustedes analizaron como grupo, podríamos remirarlo y decir, oye, si cuenta o no con los elementos, por ejemplo. Y ahora, la búsqueda yo creo que tiene que seguir siendo de ustedes. La pelota seguiríamos tirando a ustedes. Quizás mejorar el ojo para buscar y encontrar, pero no sé si tenga mucho sentido que nosotros les busquemos los artículos y les mandemos como una lista de opciones. Jorge, y a veces, por ejemplo, nosotros reconocemos que ciertas teorías didácticas apuntan al objeto en sí mismo, por ejemplo, las que son cognitivistas, la POE, modo de pensamiento, ETY, y otras que son de otra línea, no sé, que son tal vez... ¿Ah? No, la socio igual, sí, no, la socio igual tiene elemento epistemológico fuerte. A veces lo mencionan, pero tal vez las actividades que de alguna manera recrean o de alguna manera utilizan, los formularios tal vez que utilizan para medir a los, ¿cómo se llaman? Bueno, a los que te reportan, a los estudiantes o profesores, ¿cierto? Que te están realizando la actividad. De repente ellos podrían, no sé, como sugerir tal vez algún tipo de trabajo hecho con alguna teoría en particular, porque sabemos a ciencia cierta que se van a encontrar con los objetos. Claro, palabras claves para la búsqueda, algo así. Sí, eso podría ser. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría que si tienes el documento por ahí, no sé si en esta misma clase, pero lo pudiésemos mirar, porque lo importante de fondo aquí es poder analizarlo si están o no, y cómo detectarlos, cómo identificarlos, etcétera, etcétera. Y después de eso, si no está, efectivamente habría que buscar otro y claro, y como dice Claudia, tener más herramientas de búsqueda. Marco había levantado la mano. Hola, ¿cómo están? Bueno, me voy a tirar a la piscina. Lamentablemente yo me acosté tarde anoche, así que llegué tarde, atrasado a la clase. Pero me gustaría apoyar a mis compañeros tirándome a la piscina. Porque yo, desde el principio, siempre me he fijado que los trabajos siempre se pide sistematizar. En cualquier ramo, siempre te lo piden, sistematizar. Y como tal, desarrollé un método porque como yo tengo problemas de fatiga, hay veces que yo trabajo hasta el límite nomás y de ahí más ya no puedo.
porque si no, ya estuve en el hospital un mes, el 2011, el 2010, porque simplemente hasta ahí no me puedo llegar. Y como tal, entonces he buscado estrategias como para poder hacer los trabajos, sacándome la mugre igual, pero una manera de reducir el trabajo. Y a mí me encanta desarrollar en forma natural el tema de sistematizar. ¿Qué es lo que hace uno al sistematizar? Uno toma la introducción y el resumen de cualquier tesina o trabajo, y lo que hace es identificar el tema central ahí. Y lo que hace a partir de ahí es un árbol de investigación. Toma todos los puntos principales y los va buscando con el buscador un visor de PDF comúnmente tiene un buscador, una lupita donde uno busca las palabras que uno encontró que estas representan el tema central. Y de esa forma lo que hace es que busca esas palabras en el texto. ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento? Está construyendo un árbol en torno al tema central de cada texto. Lo que significa que si tú tienes un trabajo de 200 páginas, no leas el libro de 200 páginas porque es imposible. Ya era imposible antes, y con esta situación del tema que estamos estresados con los problemas de esta situación, el COVID y el internet y todas estas cosas, más aún, más imposible ahora. Pero sí hazte la idea principal del texto, buscando de esta forma. Y, por ejemplo, toma los puntos principales y te lee, ojalá, toda la página y la página anterior y la página que viene. Toma las 3 páginas en torno a ese término que buscaste y de todas maneras vas a obtener el contexto donde desarrolla el autor el tema central. Yo he trabajado así desde siempre y siempre me va bien en los trabajos. Y además sistematizar, que es lo que acabo de explicar, es algo que siempre se pide. Así que yo creo que eso sería una gran ayuda porque en lugar de tener un libro de 200 páginas, tenemos un libro de 50. Así de drástico el recorte. Pero además yo creo que tiene sentido porque uno no puede ir y copiar el trabajo de otra persona. Es el trabajo de uno. Así que, por lo tanto, todo lo que diga la otra persona, sí, eso es lo que dijo ella. Pero no puedes hacer tú lo mismo, no puedes hacer un calco del trabajo que hizo otra persona. Así que, por lo demás, copiar exactamente todo el trabajo de la otra persona no tiene ningún sentido. Así que este método te permite a ti abordar el tema principal y además te permite establecer tus propios juicios sobre lo que estás leyendo, lo cual es sumamente importante y mucho más importante que hacer una copia de un trabajo de otra persona. Así que en ese sentido yo creo que tiene sentido trabajar de esta forma y bueno, eso y también acorta el trabajo, lo cual es una ayuda de súper importancia. Yo creo que todo el mundo debería trabajar de esa forma. Además de eso, lo que me gustaría recomendar a mis compañeros es que puedan hacer trabajo intermitente. Porque, por ejemplo, cuando yo ya no, mi cabeza ya no da más, lo que hago es escuchar música, cambio un poco de actividad, me tomo 15 minutos. Y así uno puede soportar, porque yo he estado 10 horas metido en el computador trabajando y sé lo que es. Así que yo sugiero que hagan eso, porque yo antes hacía eso de meterme 10 horas en el computador y trabajaba 10 horas así, y es complicadísimo. Y la salud mental puede verse perjudicada. Así que yo recomiendo que se tomen su relax, escuchen música. Yo no sé si sea verdad porque no he tenido oportunidad de comprobar. Hay muchas cosas que uno ve y oye en internet que uno sencillamente no tiene tiempo de comprobar.
pero puede uno probar con el fin de ver si te funciona a ti, y eso. Y algo que escuché es que la música a 440 Hz, por ejemplo, que yo escucho, puede producir cierto tipo de ondas cerebrales y eso. Y eso significa que puede ser mejor utilizar música a 432 Hz. Así que si alguien quiere escuchar música a 432 Hz, me lo dice porque yo sé cómo hacerlo. Y eso puede significar que una persona pueda relajarse un poco más con música, y eso que puede ser importante desde el punto de vista humano, porque como ser humano necesitamos tener un relax de todo el trabajo que hacemos. Así que eso como aporte, y espero pueda servirle. Gracias, Marco. Gracias. Maggie. Ya, profe, bueno, yo me sumo a las palabras de algunos de mis compañeros que este trabajo igual fue productivo. Siento que también lo que comentaba el profesor, nosotros tenemos el deber de investigar y de averiguar. Eso es parte de nuestro proceso. Pero mi tema es netamente con pauta, con puntaje. O sea, yo sumé los puntajes más altos de cuando ustedes indican al menos cierta cantidad de cosas. Y son 37,5 puntos si nosotros hubiésemos buscado la cantidad que ustedes exigen. Entonces, como nosotros no teníamos esa cantidad, no podíamos cumplir con ese mínimo de puntaje. Y es ahí donde está mi problema, netamente, no es con el trabajo, bueno, al menos gracias a, yo tuve un buen grupo de trabajo en este sistema que lo eligieron, así que en ese tema no tuve un problema mayor, pero sí siento que el tema es que la pauta con exigencias de mínimos y máximos que se entiende debe estar en una pauta, apareció después, y como le comento, de 61,5 puntos corresponde a 37,5 puntos, es decir, es más de la mitad del puntaje. Entonces creo que sacando eso, al menos de mi parte, porque yo no sé si mis compañeros van a estar dispuestos a hacer el trabajo nuevamente. Creo que en lo personal estamos redundando en como lo mismo mucho tiempo, siendo que el tema central es que se hayan colocado límites en la pauta. Límites de, o sea, a lo más al menos 3, a lo más al menos 2. Entonces, cosas que no contábamos nosotros con desarrollar. Eso. Yo creo que está claro esa parte. Respecto a, más allá de sacar el número de cuánto, ¿cierto? Era cumplir con el aspecto que estaba declarado inicialmente en el, cuando se planteó la tarea. ¿Ya? Daniel. Así, profe, o a los dos en realidad. Bueno, ya se dijo todo, creo. No hay mucho que aportar sobre el trabajo. Más que nada, si en algún momento, o hoy día incluso, van a subir algún documento o van a dejarlo expresado aquí en la clase, cuáles son como las medidas respecto a la reevaluación y quizá rehacer el trabajo para quienes estén dispuestos a hacerlo o quienes no, y cuáles son las condiciones si es que alguien, por ejemplo, no quiere hacer el trabajo dentro del grupo, pero los demás sí. Que si pueden indicarlo en un documento, cosa que quede especificado nomás, eso más que nada. Ahora, sí, igual tengo la duda la única duda que me genera, porque no hay problema en dar esas dos opciones de rehacer o recorregir a partir de los elementos del documento inicial, pero yo no sé si, no sabría qué decir con respecto a si uno quiere y el otro no, ¿cómo se llama? La verdad ahí no se me ocurre, siendo bastante sincero, porque es como que el que quiere lo puede hacer solo, convence al resto, o se toma en cuenta la decisión del grupo completo. Yo creo que o sea, todas las soluciones tienen pro y contra, así que no,
ahí no se me ocurre. En un principio esperaría que se pudieran poner de acuerdo internamente en el grupo y tomar una decisión como grupo. Porque finalmente ahí, más allá de que prime la decisión individual, que como grupo ustedes establezcan de acuerdo a sus criterios internos de, no, yo tengo este atado para hacerlo, o no, yo prefiero que lo recorrijan, qué sé yo, se pongan de acuerdo y ahí pongan una propuesta, porque finalmente es como, o si no, en realidad lo que estaríamos pensando es que cada uno tome una decisión de tipo más individual, y sería más interesante que pudiesen optar por una decisión grupal, porque no hay una solución óptima de la alternativa, pero al menos esas dos van a estar, la de recorregir y la de rehacer el trabajo con los elementos de la pauta, pero más allá de las cantidades, o sea, lo de las cantidades, ya eso, como dijo Claudio, está claro que lo podemos modificar. ¿Les parece si nos tomamos un rato de descanso? Yo creo que es justo y necesario. Y volvemos ya, pero con modo clase, ¿sí? Sí, modo clase, sí. ¿A qué hora? 15 minutos más. Ya. 11:35. Sí. Volvemos a 11. O sea, sí. Ya. Entonces, a descansar un rato, tomar agua, ir al baño, etc. Volvemos a entrar mejor. Voy a finalizar la grabación y vuelven a entrar, ya. Los vuelvo a invitar en un ratito más. Ya, ok. Ya, para que no sea tan larga la grabación, digo yo. Ya. Ya, profe. Ok.